En aquel salón, todo parecía estar en su lugar. Las flores, los invitados, la música suave de fondo. Desde lejos, cualquiera diría que era una boda como cualquier otra. Pero quien la mirara con atención, la forma en que sostenía el ramo con las manos ligeramente tensas, la manera en que sus ojos no brillaban, percibiría que algo allí no estaba bien. No estaba nerviosa como suele estar una novia. Estaba callada de una forma distinta. Un tipo de quietud que no viene de la paz, sino de la resignación. Y nadie a su alrededor parecía notarlo. O tal vez todos lo notaban y nadie quería hablar. Porque existe un silencio que las personas aprenden a respetar sin entender muy bien por qué. Un silencio que ocupa el ambiente sin pedir permiso y hace que todos desvíen la mirada. Ella conocía ese silencio muy bien. Había convivido con él durante años. Había aprendido, desde temprano, que ciertas personas no tienen el privilegio de decir lo que sienten, solo tienen el deber de continuar. Y allí, en ese altar, estaba cumpliendo una vez más ese deber. No porque quisiera, sino porque, a esa altura, ya no había nada que elegir. El camino que la había llevado hasta ese momento había sido largo, pesado y demasiado silencioso como para revertirse con un simple no. El hombre a su lado era alto, de postura cerrada y expresión difícil de leer. No era del tipo que necesita sonreír para ser notado, su presencia ya lo decía todo antes de las palabras. Todos allí sabían quién era. Conocían su reputación, conocían el peso que su nombre cargaba. Y nadie, absolutamente nadie en ese salón, esperaba que fuera amable. Nadie esperaba que fuera generoso. Esperaban, como mucho, que fuera justo, y eso ya era mucho decir. Ella misma no esperaba más que eso. En realidad, ni siquiera esperaba justicia. Solo esperaba sobrevivir a lo que estaba por venir. Cuando el celebrante hizo la pregunta, hubo un segundo, solo uno, en el que el tiempo pareció suspenderse. Ella respiró hondo. Miró al frente. Y dijo sí con una voz que no temblaba, pero que tampoco tenía calor. Fue un sí vacío. Un sí que era, en realidad, una despedida de todo lo que había imaginado que la vida podría ser. Ninguno de los invitados percibió la diferencia. Aplaudieron. Sonrieron. Siguieron adelante. Pero ella lo sabía. Y, de alguna forma que aún no podía explicar, él también lo sabía. Lo que vino después del sí, sin embargo, no fue lo que nadie allí esperaba. No fue lo que ella temía. No fue lo que los rumores prometían. Fue algo completamente distinto, algo para lo que aún no tenía palabras, porque nunca lo había experimentado antes. Y fue precisamente eso lo que empezó a desmoronar, ladrillo a ladrillo, todo lo que creía saber sobre aquel hombre, y sobre sí misma. Porque a veces la vida no cambia con grandes revelaciones. Cambia con pequeños gestos que nadie vio venir. Y el primero de esos gestos ocurrió aún aquella noche. Lo que él hizo justo después del sí no estaba en los planes de nadie. No era lo que la historia prometía. No era lo que su reputación sugería. Y fue precisamente por eso que lo sacudió todo, porque cuando alguien actúa de forma completamente opuesta a lo que preparaste tu corazón para recibir, ya no sabes en qué creer. Ella pasó años construyendo una armadura. Aprendiendo a no esperar. Aprendiendo a no sorprenderse. Y entonces, en un único movimiento silencioso, él le mostró que quizá había estado equivocada en todo. Y esa posibilidad era más aterradora que cualquier cosa para la que se había preparado. Hay personas que crecen soñando con el futuro. Imaginando cómo será la casa, la profesión, la vida que aún está por venir. Pero hay quienes crecen de una forma completamente distinta, sin espacio para soñar, sin margen para divagar. Crecen aprendiendo a resolver lo que está delante antes de pensar en lo que viene después. Ella era así. Desde pequeña,
el mundo a su alrededor exigía más de lo que ofrecía, y ella se fue moldeando a ese ritmo sin darse cuenta de que estaba renunciando a algo que nunca llegó a tener, la libertad de simplemente ser niña. No había nadie para cargar el peso por ella. Entonces, lo cargó. Su infancia no estuvo marcada por grandes traumas, del tipo que aparecen en historias dramáticas con principio, desarrollo y final bien definidos. Fue algo más sutil y, por eso, más difícil de nombrar. Era la acumulación de días en los que necesitaba ser más madura de lo que debería. Era la responsabilidad que llegaba sin avisar y se quedaba sin pedir permiso. Era la sensación constante de que existía una cuenta abierta en el mundo, y que le correspondía a ella pagarla, incluso sin saber exactamente qué había contraído. Crecer así deja una marca que no aparece en la piel, pero que se nota en la forma en que una persona mira las situaciones, siempre calculando, siempre anticipando, siempre esperando lo peor antes de lo mejor. Con el tiempo, fue desarrollando una habilidad silenciosa que pocas personas reconocían como tal, la de continuar. No de forma heroica, no con discursos. Solo continuar, despertar, resolver, sostener, repetir. Mientras a su alrededor las personas hablaban sobre planes y expectativas, ella organizaba lo que era posible dentro de lo que tenía. No era amargura. Era pragmatismo nacido de la necesidad. Aprendió desde temprano que quejarse no cambia cuentas atrasadas, que el orgullo no paga el alquiler, que un sueño bonito sin una estructura real no sostiene a nadie. Y fue exactamente ese aprendizaje el que, años después, la colocaría frente a una decisión que ninguna joven debería tener que tomar jamás. Lo que pesaba más no era el esfuerzo en sí, era su invisibilidad. Hay algo muy particular en el cansancio de quien carga mucho y no es visto. Es un tipo distinto de soledad, estás rodeada de gente, pero nadie percibe la magnitud de lo que sostienes. Ella convivía con eso todos los días. Resolviendo lo que había que resolver, guardando silencio cuando era necesario, sonriendo cuando hacía falta. Y por fuera, todo parecía funcionar. Por dentro, había un agotamiento silencioso que ni siquiera ella sabía nombrar, porque nombrarlo sería admitir que no estaba bien, y admitirlo parecía un lujo que no podía permitirse. En ese ambiente de tensión contenida y responsabilidad acumulada, las relaciones a su alrededor también se fueron moldeando de una manera particular. Las personas que convivían con ella la respetaban, pero a distancia. Había una separación no pactada que se instalaba de forma natural, como si su seriedad fuera una frontera invisible que nadie se atrevía a cruzar sin invitación. Y ella rara vez invitaba. No por frialdad, sino por protección. Quien aprende temprano que depender duele, aprende también a no depender. Y así fue construyendo una versión de sí misma que funcionaba bien, pero que, sin que ella lo supiera, se volvía cada vez más aislada. La casa donde creció tenía sus propias reglas no escritas. Reglas que no eran crueles, pero sí rígidas, de la manera en que la pobreza impone rigidez, sin espacio para el error, sin margen para el desperdicio, sin tolerancia para la debilidad visible. Ella interiorizó todo eso tan profundamente que, de adulta, ya no conseguía distinguir qué era carácter y qué era cicatriz. No sabía dónde terminaba la fuerza que realmente tenía y dónde comenzaba la armadura que había construido para no derrumbarse. Y quizá esa confusión fuera la parte más delicada de todo, porque cuando llega el momento de dejar la armadura, ya no sabes cómo hacerlo sin sentir que te estás deshaciendo por completo. Fue en ese contexto, de una vida construida sobre la supervivencia, de emociones guardadas en lugares que ella misma no visitaba con frecuencia, que la situación empezó a cambiar. No de repente. No con un único acontecimiento decisivo, sino con la acumulación silenciosa de presiones que fueron llegando al mismo tiempo, como si el mundo hubiera esperado a que ella estuviera al límite para empujar de una vez. Y cuando la presión llegó, ya no tenía reservas para absorberla. Ya no había colchón.
solo el suelo y la conciencia de que estaba demasiado cerca de él. Lo que vino después no fue una elección en el sentido real de la palabra. Fue una ecuación. De un lado, todo lo que había construido con tanto esfuerzo, la estabilidad frágil, la dignidad sostenida a duras penas, lo poco que quedaba después de tanto. Del otro, una amenaza concreta que no podía ignorarse, posponerse ni negociarse en solitario. Y ella, que había aprendido toda la vida a resolver las cosas por su cuenta, se encontró por primera vez frente a algo que no cabía en sus manos. Ese momento era distinto a todo lo anterior, porque por primera vez, la salida no dependía solo de ella. Hay una crueldad específica en este tipo de situación que va más allá del problema en sí. Es la sensación de que el suelo desaparece bajo tus pies no porque hayas fallado, sino porque las circunstancias fueron más pesadas de lo que cualquier persona podría sostener por sí sola. Ella no llegó a ese punto por descuido. Llegó porque cargó demasiado durante demasiado tiempo y el peso finalmente superó su resistencia. Y lo peor de todo era que, incluso entendiéndolo racionalmente, seguía culpándose. Seguía sintiendo que debería haber encontrado otro camino. Seguía creyendo que el problema era suyo, cuando, en realidad, el problema era la ausencia de personas que deberían haber estado a su lado mucho antes. Fue en ese estado de agotamiento y presión que él apareció en el horizonte. No como un héroe. No con fanfarria. Apareció de la forma en que las personas con poder suelen aparecer en las historias de quienes no lo tienen, como una solución que viene envuelta en condiciones. Ella sabía quién era. Todos lo sabían. Su reputación llegaba antes que él, llenaba el ambiente, volvía las conversaciones más tensas y las miradas más cautelosas. No era el tipo de hombre que elegirías conocer si tuvieras otra opción. Pero ella, en ese momento, no tenía otra opción. Lo que él propuso era simple en la forma y pesado en el significado. Y ella escuchó todo con esa misma expresión contenida que usaba para todo, sin dejar entrever cuánto le afectaba por dentro. Porque mostrar cuánto te afecta algo, cuando creciste aprendiendo que la vulnerabilidad es peligrosa, es casi imposible. Entonces escuchó. Procesó. Y se quedó con el peso de aquello en el pecho durante días, mientras intentaba encontrar cualquier otra salida que aún no hubiera intentado. No la encontró. Y fue precisamente ahí donde la historia entró en un terreno que nunca imaginó cruzar, el territorio donde las decisiones dejan de tratar sobre lo que quieres y pasan a tratar sobre lo que puedes soportar. Lo que vino después de esa comprensión cambió no solo la dirección de su vida, sino también la forma en que entendía lo que era posible exigirse a sí misma, y lo que era posible esperar de los demás. La deuda es una palabra que parece fría cuando se escribe en el papel. Un número. Una fecha. Un documento confirma. Pero quien ha vivido de cerca lo que una deuda real puede hacerle a una familia sabe que no tiene nada de fría, es caliente, sofocante, y ocupa cada rincón de la casa sin necesidad de invitación. Aparece en el desayuno cuando alguien mira el teléfono con esa expresión tensa. Aparece en la cena cuando la conversación se detiene a la mitad sin motivo aparente. Aparece de madrugada, cuando el silencio debería ser descanso, pero se convierte en el momento exacto en que surgen los pensamientos más pesados. Así fue como la situación llegó a ella, no de una sola vez, sino poco a poco, como el agua que va subiendo sin que nadie lo note hasta estar al cuello. El problema no era solo financiero, y esa es la parte que la gente de fuera rara vez entiende. Cuando la deuda involucra la casa, la estabilidad, la dirección donde se construyó toda una vida, deja de ser una cuestión de dinero y pasa a ser una cuestión de identidad. Porque la casa no es solo un inmueble. Es el lugar donde quedaron las memorias. Es la prueba concreta de que, por más difícil que haya sido, hubo algo que resistió. Perder eso no sería solo perder un techo, sería perder la evidencia de que todo lo que había soportado valió de algo.
Y esa posibilidad era insoportable de una forma que ni siquiera lograba verbalizar bien. Ella lo intentó. Lo intentó de todas las maneras que estaban a su alcance. Habló con quien tenía que hablar. Buscó salidas que parecían razonables. Hizo cuentas que nunca cerraban, trazó planes que se derrumbaban antes de salir del papel. Había una lógica cruel en aquella situación, cada solución que encontraba exigía algo que no tenía, y cada recurso que tenía era insuficiente para cualquier solución real. Era como intentar tapar un agujero con las propias manos mientras el agua sigue entrando, sientes que estás haciendo algo, pero sabes, en el fondo, que no está sirviendo de nada. Y saber eso mientras sigues intentando es una de las formas más agotadoras de sufrimiento que existen. Su orgullo, que siempre había sido una de las cosas que la sostenían, empezó a pesar de manera distinta en ese periodo. Porque hay momentos en que el orgullo te mantiene de pie, y hay momentos en que te impide pedir ayuda cuando deberías haberla pedido antes. Ella pasó mucho tiempo en ese segundo tipo de momentos sin darse cuenta. Siguió cargando sola, siguió resolviendo en silencio, siguió con esa postura de quien tiene todo bajo control, mientras por dentro, la situación se agravaba hasta un punto en el que el control era solo una palabra vacía. Cuando finalmente admitió para sí misma que ya no podía más, ya era demasiado tarde para soluciones simples. Fue en ese momento de vulnerabilidad real, no la vulnerabilidad que muestras a los demás, sino la que sientes sola a las 3 de la mañana, que su nombre empezó a circular con más frecuencia en las conversaciones a su alrededor. No porque alguien fuera a presentarlos, sino porque, en situaciones como esa, el nombre de personas con la capacidad de resolver lo irresoluble siempre aparece. Es casi una ley no escrita. Cuando el problema es demasiado grande para los recursos comunes, entran en juego los recursos poco comunes. Y él era, definitivamente, un recurso poco común. La primera vez que alguien sugirió su nombre como posibilidad, ella lo rechazó sin pensarlo 2 veces. Ni siquiera necesitó un segundo, la respuesta fue instintiva, visceral, de las que no requieren explicación. No era una opción. Punto. Pero las semanas fueron pasando, la presión fue aumentando, y aquello que antes era imposible fue, poco a poco, pasando a la categoría de lo improbable, que es diferente, porque lo improbable aún deja una rendija abierta. Y cuando estás lo suficientemente desesperada, cualquier rendija parece una ventana. Hay algo que le ocurre a la mente humana cuando las opciones van desapareciendo una a una. No es rendición, es redefinición. Lo que antes parecía impensable empieza a pensarse. Lo que antes era inaceptable empieza a evaluarse. No porque los valores hayan cambiado, sino porque la realidad mostró que los valores no pagan cuentas, no evitan desalojos, no sostienen a quienes dependen de ti. Ella pasó por ese proceso de forma silenciosa y dolorosa, sin compartirlo con nadie, porque compartirlo sería admitir que lo estaba considerando. Y admitirlo haría real una posibilidad que aún quería creer que nunca tendría que enfrentar. Cuando la situación llegó a su punto más crítico, cuando la amenaza dejó de ser abstracta y se volvió concreta, con plazo y consecuencias claras, dejó de resistirse internamente y empezó a calcular. No porque quisiera, sino porque era eso o perderlo todo. Y perderlo todo, en ese contexto, no era solo ella quien pagaba el precio. Había otras personas involucradas, otras vidas que dependían de cómo terminara aquella historia. Y esa conciencia fue lo que finalmente rompió la última resistencia. No fue debilidad. Fue, de manera extraña, el acto más responsable que podía haber tomado en ese momento. El encuentro con él fue distinto de lo que había imaginado. No había un ambiente de amenaza explícita, ningún elemento que justificara el miedo que sentía con solo estar en el mismo lugar. Pero había peso. El peso de 2 personas que saben exactamente lo que está en juego y no necesitan fingir que no lo saben. Él habló poco, y lo poco que dijo fue directo.
Sin adornos, sin rodeos, sin ese tipo de cordialidad artificial que disfraza malas intenciones. Dijo lo que tenía que decir, planteó lo que tenía que plantear, y esperó. Sin presión adicional. Sin amenazas veladas. Solo esperó. Esa objetividad la desconcertó de una forma que no esperaba. Porque había llegado preparada para defenderse, para negociar, para resistir. No había llegado preparada para la simplicidad. Y cuando la situación no tiene el drama que anticipabas, no sabes dónde poner toda la energía que acumulaste para enfrentarla. Salió de aquel encuentro confundida, no sobre la propuesta, porque la propuesta era clara, sino sobre el hombre. Sobre lo que realmente era detrás de lo que todos decían que era. En los días que siguieron, vivió con aquella propuesta en el pecho como si fuera un objeto extraño que no sabía bien dónde guardar. No era cómodo. No era simple. Pero había algo en aquello que no lograba ignorar, una sensación vaga, difícil de nombrar, de que la situación era más compleja de lo que parecía en la superficie. De que había capas allí que aún no había visto. De que quizá la historia que todos contaban sobre él no era la historia completa. Pero esa percepción aún era demasiado frágil como para cambiar algo. Porque por más que la mente empiece a cuestionar, el corazón tarda más en acompañar. Y su corazón aún estaba en guardia, aún sostenía con firmeza la versión que había construido sobre quién era él y lo que todo aquello significaba. Pero, en el fondo, una semilla había sido plantada. Pequeña, casi imperceptible. Pero presente. Y las semillas, cuando el terreno está lo suficientemente removido, siempre terminan creciendo. Existe un tipo de reputación que no necesita construirse con esfuerzo, simplemente se instala, como el humo que se cuela por debajo de la puerta sin que nadie la abra. La reputación de él era así. No había un momento exacto en que las personas decidieron temerle. Lo que había era una acumulación de historias, de situaciones, de resultados que iban llegando al oído de cada uno de forma distinta, pero que siempre terminaban en el mismo lugar, respeto mezclado con cautela. El tipo de combinación que hace que la gente sonría cuando él está presente y hable más bajo cuando no lo está. Y él lo sabía, no porque le importara, sino porque lo percibía. Ese tipo de hombre siempre percibe. Lo que llamaba la atención en él no era la apariencia, aunque su presencia física contribuía a la imagen. Era algo más difícil de definir. Una especie de economía de movimientos, no gesticulaba más de lo necesario, no alzaba la voz cuando podía hablar bajo, no ocupaba más espacio del que necesitaba. Y, paradójicamente, era precisamente esa contención lo que lo volvía imponente. Porque cuando alguien que claramente podría hacer más elige hacer menos, te queda la sensación constante de estar frente a algo que aún no se ha revelado por completo. Y esa sensación de potencial no revelado es, en muchos casos, más poderosa que cualquier demostración explícita de fuerza. Las historias sobre él circulaban con la naturalidad de quien repite algo tan establecido que ya ni cuestiona su origen. Decían que era frío. Que calculaba cada paso antes de darlo. Que nunca actuaba por impulso y nunca perdonaba por compasión, solo por conveniencia estratégica. Decían que, para él, las personas eran piezas en un tablero que solo él veía por completo. Y la parte más interesante de esas historias no era el contenido en sí, sino la forma en que las personas las contaban, con una mezcla de admiración y alivio. Como si estuvieran hablando de algo que respetaban desde lejos precisamente porque nunca tuvieron que enfrentarlo de cerca. Pero toda reputación tiene un punto ciego. Y el punto ciego de la suya era precisamente lo que ella aún no sabía, y que le llevaría tiempo descubrir. Porque la reputación se construye a partir de observadores externos, de personas que ven el resultado de las acciones sin necesariamente conocer las razones que hay detrás. Y las razones importan. Cambian por completo el significado de un gesto, de una decisión, de una postura.
Lo que desde fuera parece frialdad puede ser control por dentro. Lo que parece cálculo puede ser responsabilidad. Lo que parece distancia puede ser respeto por un límite que los demás simplemente no perciben. Ella había oído las historias como todo el mundo. Había construido su imagen con los materiales disponibles, rumores, impresiones de terceros, interpretaciones de situaciones que nunca había presenciado. Y con esos materiales había levantado una versión de él que era consistente, coherente y completamente segura de sí misma. Un villano sin contradicciones internas, sin matices, sin zonas grises. Porque es mucho más fácil lidiar con alguien a quien crees entender por completo, aunque ese entendimiento esté basado en suposiciones. El problema es que las personas reales nunca caben por completo en la versión que otro construye sobre ellas. El entorno en el que él se movía tenía sus propias reglas, reglas no escritas que todos los que frecuentaban ese círculo conocían de forma instintiva. Había una jerarquía silenciosa, una etiqueta no pactada de gestos y posturas. Y dentro de ese ambiente, él ocupaba una posición que no dependía de validación externa. No necesitaba demostrar nada a nadie, no tenía que disputar espacio, no tenía que competir por atención. Aquello simplemente ya le pertenecía, no por imposición, sino por una especie de reconocimiento tácito al que las personas a su alrededor habían llegado sin necesidad de verbalizarlo. Lo que pocas personas sabían, o tal vez preferían no saber, era que detrás de esa imagen había una historia que explicaba mucho de la postura que él llevaba. No era arrogancia gratuita. Era el resultado de haber atravesado situaciones que ponen a prueba el carácter de formas que la mayoría de las personas nunca experimentará. De haber tomado decisiones difíciles en momentos difíciles y de haber aprendido, de la manera más dura posible, que mostrar fragilidad en ciertos entornos tiene un costo demasiado alto. Así fue construyendo esa pared, no para ocultar debilidad, sino para proteger lo que había de legítimo dentro de él de un mundo que interpretaría como debilidad cualquier cosa que no fuera dureza. Cuando surgió la propuesta de casarse con ella como condición para resolver la deuda, las personas a su alrededor reaccionaron de formas previsibles. Algunos pensaron que era otro movimiento calculado, una adquisición disfrazada de solución. Otros simplemente lo aceptaron como una demostración más de que siempre conseguía lo que quería, sin importar el camino. Nadie se detuvo a preguntar el verdadero por qué. Nadie se interesó en entender qué había detrás de una propuesta que, en la superficie, parecía demasiado fría como para tener otra motivación que no fuera el control. Ella tampoco preguntó. En ese momento, no había espacio emocional para eso. Cuando estás en medio de una crisis, no analizas la motivación de quien te ofrece una salida, analizas la salida en sí. Y la salida que él ofrecía era concreta, inmediata y resolvía lo que tenía que resolverse. El resto, las razones, las intenciones, lo que había detrás de esos ojos que revelaban tan poco, eran preguntas que guardó para un momento que aún no había llegado. ¿Pero qué llegaría? Había, sin embargo, un detalle que ella notó en ese primer encuentro y que quedó guardado en una capa de su memoria a la que no accedió conscientemente durante bastante tiempo. En ningún momento él usó su problema como arma. En ningún momento dejó entrever placer en esa situación. La propuesta fue hecha con la misma objetividad con la que probablemente trataba cualquier otro asunto, sin dramatismo, sin sadismo, sin ese brillo en los ojos de quien disfruta ver al otro en una posición vulnerable. Era como si, para él, aquello fuera simplemente una solución a un problema. Ni más, ni menos. Ese detalle pequeño, casi imperceptible, se quedó con ella de una manera que no supo nombrar en el momento. No cambió nada de la decisión que tenía que tomar. No alivió el peso de lo que estaba por venir. Pero permaneció. Como una nota disonante en una música que creías conocer por completo, que no cambia toda la melodía, pero que te hace escuchar todo de una forma un poco distinta después.
Y a veces, son precisamente esas pequeñas notas las que, con el tiempo, reescriben toda la música. Lo que ella aún no sabía era que ese hombre, el que todos temían, el que todos describían con esa mezcla de respeto y distancia, estaba a punto de hacer algo que ninguna de las historias sobre él había previsto. Algo que no encajaba con la versión que circulaba por ahí. Algo que ella, de todos los desenlaces posibles que había imaginado, nunca habría incluido en la lista. Y ese algo empezaría a ocurrir mucho antes de lo que esperaba, de hecho, comenzaría en el exacto momento en que se pronunciara el sí. Hay situaciones en la vida que solo se entienden de verdad cuando estás dentro de ellas. Desde fuera, es fácil juzgar, fácil decir que habrías hecho diferente, fácil señalar el camino que parecía obvio. Pero desde dentro, con el peso real, con las consecuencias reales, con las personas reales que dependen de la decisión, todo cambia. Lo que parecía simple se vuelve complejo. Lo que parecía claro se vuelve nebuloso. Y lo que parecía una elección empieza a revelar que nunca fue realmente una elección, era solo la ilusión de tener algún control sobre algo que ya estaba, en la práctica, decidido por las circunstancias. Fue exactamente así como ella vivió el momento en que la propuesta fue puesta sobre la mesa. Él no llegó con rodeos. No había ambiente de negociación, ninguna apertura para una contraoferta, ningún espacio para que ella presentara una alternativa que él pudiera considerar. La propuesta era simple en su estructura y definitiva en su tono: matrimonio, a cambio de la resolución de la deuda. Sin mucho tiempo para pensar. Sin detalles adicionales ofrecidos voluntariamente. Él puso aquello sobre la mesa con la misma naturalidad de quien discute logística, como si el peso humano de eso fuera un detalle secundario que no requería atención especial. Y tal vez era precisamente esa naturalidad lo que hacía todo más difícil de procesar. Porque cuando alguien trata una propuesta devastadora como si fuera rutina, no sabes cómo reaccionar. Lo primero que sintió fue rabia. No el tipo de rabia que estalla, el tipo que implosiona. Que se endurece por dentro sin mostrar nada por fuera. Había algo profundamente injusto en ese momento, y ella lo sabía con una claridad que dolía. No era solo la propuesta en sí, era lo que representaba. Era la confirmación de que, una vez más, las circunstancias estaban decidiendo por ella. Que una vez más, la vida le estaba cobrando un precio que no había aceptado pagar. Y que, una vez más, no había nadie a su lado para compartir ese peso antes de que llegara al punto de aplastarla. Después de la rabia vino el miedo, y este era distinto. No era miedo de él en particular. Era miedo de lo que significaba decir sí. Porque decir sí era renunciar a una frontera que ella había protegido con mucho cuidado, la frontera entre lo que la vida impone y lo que ella elige. Por más que sus decisiones siempre hubieran estado limitadas por las circunstancias, siempre había ese núcleo de autonomía que conservaba la sensación de que, al final, era ella quien decidía. Aceptar aquella propuesta sería entregar ese núcleo. Sería firmar una situación que no tenía nada de ella, ni el tiempo, ni las condiciones, ni la motivación. Y entonces apareció el orgullo. El orgullo herido de una mujer que había pasado toda su vida negándose a ser definida por lo que no tenía, por lo que no logró, por lo que no salió bien. El orgullo de quien construyó toda una identidad sobre la capacidad de resolver sus propias batallas. Aceptar aquella propuesta parecía una derrota pública, aunque nadie a su alrededor entendiera exactamente lo que se estaba perdiendo. Era como si hubiera una versión de sí misma observando la escena desde fuera y negando con la cabeza, decepcionada. Y silenciar a esa versión fue uno de los esfuerzos más silenciosos y agotadores que jamás hizo. Pero ninguna de esas emociones, la rabia, el miedo, el orgullo herido, era capaz de cambiar la matemática de la situación. Y la matemática era brutal en su simplicidad. Había un problema que no tenía solución dentro de los recursos que ella poseía, y había una solución que exigía un precio que no quería pagar. Eso era todo.
Sin romanticismo, sin salida elegante, sin un desenlace que preservara todo al mismo tiempo. La vida, en ese momento, estaba siendo exactamente lo que a veces es, cruel no por maldad, sino por indiferencia. Las circunstancias no se preocupaban por lo que ella sentía. Simplemente existían. Y ella tenía que existir dentro de ellas. Los días que siguieron a la propuesta fueron de los más extraños que vivió. Por fuera, la rutina continuaba, las mismas tareas, los mismos horarios, las mismas conversaciones superficiales con quienes la rodeaban. Por dentro, había un debate constante, agotador, que no le daba tregua ni en las pocas horas en que lograba dormir. Revisaba la propuesta desde todos los ángulos posibles, buscaba grietas que no existían, intentaba ver salidas que ya había descartado antes. Era el tipo de proceso mental que consume energía sin producir nada nuevo, porque la conclusión siempre era la misma, y ella lo sabía desde el principio. Lo que finalmente la hizo dejar de resistirse internamente no fue una revelación. Fue el cansancio. El cansancio de cargar sola, de calcular sola, de intentar encontrar una salida sola en una situación que no tenía salida en solitario. Hay un punto más allá del cual resistir deja de ser fortaleza y se convierte en terquedad disfrazada de principio. Ella llegó a ese punto sin ruido, sin dramatismo, llegó en silencio, como quien finalmente suelta un peso que llevaba demasiado tiempo lastimándole los hombros. Y en ese silencio interno, la decisión fue tomada. No con alegría. No con paz. Sino con la resignación de quien entiende que algunas batallas no están hechas para ganarse, están hechas para sobrevivirse. Cuando comunicó que aceptaba, hubo una brevedad en la respuesta de él que no esperaba. Sin celebración, sin muestra de satisfacción, sin ninguna señal de que aquello representara una victoria para él. Solo un leve gesto de cabeza y la confirmación de que los detalles serían atendidos. Y otra vez, esa sensación extraña que ya había experimentado antes, la de que él no se estaba comportando como ella había previsto. No había triunfo. No había placer. Solo había objetividad. Como si aquello fuera un acuerdo entre dos personas que necesitaban resolver algo, sin necesidad de que fuera más que eso. En los días de preparación que siguieron, ella fue notando algo que no sabía bien cómo interpretar, él no intentó controlar nada más allá de lo que se había acordado. No apareció con exigencias adicionales. No intentó moldear cómo se organizarían las cosas. No impuso su presencia donde no había sido invitado. Había un límite claro que él respetaba, y ese límite coincidía exactamente con lo que ella necesitaba para poder respirar dentro de toda esa situación. Coincidencia o conciencia, aún no lo sabía. Pero lo notó. La ceremonia en sí fue planificada con una simplicidad que, en otras circunstancias, habría parecido insuficiente. Pero en ese contexto, fue casi un alivio. Sin grandes celebraciones que tuviera que fingir sentir. Sin expectativas de felicidad que tuviera que interpretar. Solo lo esencial, lo necesario para que el acuerdo fuera válido y la situación, resuelta. Llegó a ese día con el mismo peso que había cargado desde el principio, y sabía que saldría de allí con un peso distinto. No necesariamente más ligero. Solo distinto. Y distinto, en ese momento, era lo máximo que podía esperar. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, tal vez, era que el acuerdo que estaban a punto de sellar no era el final de algo. Era el comienzo de una historia que ninguno de los dos había escrito en sus planes. Una historia que empezaría a revelarse en los primeros gestos después del altar, gestos pequeños, casi invisibles, que llevarían más significado que cualquier palabra pronunciada en voz alta ese día. El día de la boda amaneció como cualquier otro. El sol salió a la hora de siempre, los pájaros hicieron el ruido de siempre, el mundo siguió girando con la indiferencia que tiene hacia lo que no le concierne. Y había algo casi ofensivo en eso,
en el hecho de que un día tan pesado para ella se presentara tan común para todo lo que la rodeaba. Como si el universo no supiera, o no le importara, que una mujer estaba a punto de cruzar un umbral que lo cambiaría todo. Se despertó antes de que sonara la alarma. Se quedó inmóvil unos minutos mirando el techo, con esa claridad extraña que a veces aparece justo en los momentos en que preferirías no pensar tanto. Había un movimiento a su alrededor que ella seguía desde lejos, como si estuviera observando todo a través de un vidrio. Las personas se preparaban, ajustaban detalles, comentaban cosas pequeñas con una ligereza que parecía venir de otro planeta. Ella dejaba que sucediera. Dejaba que otras manos arreglaran lo que debía arreglarse, dejaba que las voces a su alrededor llenaran el silencio que ella no tenía fuerzas para llenar por sí sola. Por fuera, estaba presente. Por dentro, estaba en algún lugar muy distante, en un lugar donde aún intentaba encontrar algún sentido a todo aquello, alguna narrativa que hiciera ese día menos pesado de lo que era. El vestido era sencillo, ella había insistido en eso. No había nada en ese día que justificara el tipo de vestido que usan las novias cuando están felices, cuando están eligiendo, cuando están celebrando algo que construyeron con voluntad. Ese no era ese día. Y se negó, de una forma silenciosa pero firme, a fingir que lo era. Había una honestidad en esa elección que nadie a su alrededor comprendió del todo, pero que para ella tenía todo el sentido, era lo único en todo ese día sobre lo que tenía un control real. Y ejerció ese control de la única forma que podía. Cuando llegó al lugar de la ceremonia y vio el ambiente preparado, hubo un instante en que la realidad la golpeó con una concreción que ninguna preparación emocional logra evitar por completo. Era real. Estaba sucediendo. Todos esos días de debate interno, de cansancio, de resignación, todos habían desembocado allí, en ese momento específico, en ese salón específico. Y él estaba allí. De pie, de espaldas a ella al principio, con esa postura cerrada que ya había aprendido a reconocer. Cuando se giró, sus miradas se cruzaron por un instante, y fue el tipo de mirada que no revela nada, pero que tampoco oculta que hay algo por revelar. Los invitados ocupaban sus lugares con esa mezcla de curiosidad y respeto que situaciones como esa suelen generar. Todos allí sabían, en algún nivel, que esa no era una boda común. Pero nadie lo decía en voz alta, había un acuerdo tácito de mantener las apariencias, de honrar la forma aunque el contenido fuera otro. Las conversaciones eran educadas, las sonrisas adecuadas, los gestos correctos. Era una actuación colectiva muy bien ejecutada. Y ella estaba en el centro de esa actuación, intentando encontrar dentro de sí algún recurso que la ayudara a atravesar las siguientes horas sin derrumbarse. Cuando la ceremonia comenzó de verdad, sintió que su cuerpo entraba en un modo casi automático. Sus pies se movían al ritmo correcto, su postura se mantenía adecuada, su expresión permanecía compuesta. Era como si una parte de ella supiera exactamente qué hacer mientras la otra estaba completamente perdida. Caminó. Llegó al altar. Se colocó a su lado. Y escuchó las palabras del celebrante con la misma atención distante de quien oye un idioma que entiende, pero que en ese momento no procesa del todo. La pregunta llegó. Y hubo ese instante que ya había anticipado, que había ensayado mentalmente cientos de veces, en que el silencio del salón pareció expandirse. Todos esperaban. Él esperaba. Y ella, por una fracción de tiempo que pareció mucho más larga de lo que fue, tuvo esa palabra detenida en algún lugar entre el pecho y la garganta. No era duda sobre la decisión, esa ya había sido tomada días antes. Era el cuerpo reconociendo el peso de lo que estaba a punto de ocurrir. Era algo físico, involuntario, independiente de la razón. Dijo sí. Con una voz que no tembló, porque no se lo permitió. Con una claridad de pronunciación que cualquiera en la sala interpretaría como firmeza, pero que ella sabía que era solo control.
El tipo de control que se aprende cuando pasas la vida entera necesitando mantener la compostura en situaciones que no merecen compostura alguna. Hubo aplausos. Hubo sonrisas. Hubo el movimiento natural de quienes registran un momento como concluido y empiezan a pensar en el siguiente. Y ella se quedó quieta por un instante, procesando el hecho de que acababa de hacer aquello que se había prometido a sí misma que nunca haría bajo esas condiciones. Lo que la sorprendió en ese preciso momento, y que no había previsto en ninguno de los escenarios que había imaginado, fue la ausencia de algo que esperaba sentir. Se había preparado para un peso aplastante, para una sensación de colapso interno, para ese tipo de hundimiento que ocurre cuando cruzas una línea que no querías cruzar. Pero lo que llegó no fue eso. Fue una especie de vacío sereno, no paz, no alivio, sino la quietud extraña de quien ha llegado al otro lado de algo difícil y aún no ha procesado completamente dónde está. Como despertar después de una cirugía sin saber bien qué se ha hecho. Él no intentó tomar su mano más allá de lo necesario. No hizo ningún gesto que cruzara la frontera de lo acordado. Cuando la ceremonia terminó y las personas a su alrededor comenzaron a moverse con esa ligereza típica de quien está aliviado de que la parte formal ha terminado, él se mantuvo cerca, pero no invasivo. Había una distancia respetuosa que sostenía de manera tan natural que parecía no requerir esfuerzo. Y ella, que estaba alerta a cualquier señal de que él exigiría más de lo acordado, notó esa distancia con una mezcla de alivio y desconcierto. Desconcierto porque no era lo que esperaba. Porque toda la narrativa que había construido sobre él, sobre lo que querría, sobre cómo actuaría, sobre lo que vendría después del altar, empezaba a no sostenerse en los detalles concretos. Y cuando la narrativa que construiste sobre alguien empieza a agrietarse en los detalles, tienes dos opciones, ignorar las grietas o empezar a mirarlas con más atención. Aún no sabía cuál elegiría. Pero las grietas ya estaban ahí. Lo que vendría en las horas y los días siguientes sería la verdadera prueba, no de la decisión que había tomado, sino de todo lo que creía saber sobre ese hombre y sobre lo que toda aquella situación representaba. Porque entre lo que había imaginado que ocurriría después del sí y lo que realmente ocurrió, había una distancia que apenas estaba empezando a medir. La noche después de la boda fue silenciosa de una manera que ella no había previsto. No había un guión para eso, había imaginado varios escenarios, se había preparado para múltiples posibilidades, había construido defensas mentales para situaciones que nunca llegaron. Y tal vez eso era precisamente lo más desconcertante, no fue necesario usar ninguna de esas defensas. Porque él no fue en la dirección que ella esperaba. No fue en ninguna dirección, en realidad. Simplemente, retrocedió. Dio espacio con una naturalidad que parecía ensayada, pero que tenía la textura de algo genuino. Y ella se quedó en ese espacio sin saber muy bien qué hacer con él, porque el espacio era lo último que había imaginado recibir. Él había sido claro desde el inicio sobre los términos del acuerdo. Pero hay una diferencia enorme entre que alguien declare respeto y que alguien lo practique de verdad cuando nadie está mirando y no hay ninguna consecuencia por incumplirlo. Ella conocía bien esa diferencia, había conocido personas que decían una cosa y hacían otra con una facilidad inquietante. Así que, en esa primera noche, había una parte de ella en constante alerta, esperando que la máscara cayera, esperando que el acuerdo verbal se diera ante la realidad del momento. La máscara no cayó. El acuerdo se cumplió. Y esa honestidad silenciosa, practicada sin audiencia, fue más impactante que cualquier discurso podría haber sido. En los días siguientes, ella fue observando con la atención discreta de quien no quiere ser descubierto observando. Había un patrón en su comportamiento que empezó a revelarse poco a poco, no a través de grandes gestos, sino mediante una consistencia a la que ella no estaba acostumbrada. Él resolvía cosas. No anunciaba que iba a resolverlas, no esperaba agradecimiento después de hacerlo, no utilizaba lo resuelto como moneda de cambio en interacciones posteriores.
simplemente identificaba lo que había que hacer y lo hacía. Con la misma objetividad silenciosa que lo caracterizaba en todo, sin drama, sin actuación, sin necesidad de reconocimiento externo. Había una extrañeza cómoda en todo eso, y le tomó algunos días nombrar ese contraste. Extraña, porque era completamente distinta a lo que había anticipado. Cómoda, porque en la práctica significaba que podía respirar. Que podía existir en ese espacio sin estar en modo de defensa constante. Que no necesitaba calcular cada palabra, cada gesto, cada movimiento con la preocupación de cómo sería interpretado o utilizado en su contra. Y descubrir que podía relajarse, aunque fuera mínimamente, aunque la desconfianza siguiera presente, fue una sensación que no sabía bien cómo recibir, porque hacía demasiado tiempo que no experimentaba algo parecido. Lo que empezó a notar, con una lentitud que era en parte protección y en parte sorpresa genuina, fue que él tenía una forma muy particular de preocuparse que no se parecía en nada a lo que ella imaginaba que era preocuparse por alguien. No había afecto demostrativo, no había ese tipo de atención que llama la atención. Había anticipación. Él notaba lo que faltaba antes de que ella tuviera que pedirlo. Resolvía lo que podía convertirse en problema antes de que lo fuera. Y hacía todo eso de una manera tan integrada a la rutina que era casi invisible, solo lo percibías cuando te detenías a pensar en cómo habrían sido las cosas si él no hubiera hecho nada. Una vez, llegó a un compromiso que había olvidado mencionarle y encontró todo ya organizado, no de la forma en que ella lo habría hecho, sino de una manera que funcionaba mejor que la suya en esas circunstancias. Se quedó un momento mirando aquello, intentando entender cuándo lo había notado, cuándo había decidido actuar, por qué había actuado sin decir nada. Y no encontró respuesta, porque él simplemente no lo había explicado. Solo lo había hecho. Y había algo en esa ausencia de explicación que era, paradójicamente, más elocuente que cualquier justificación. La confusión que sentía no era incómoda de la manera en que suelen ser las confusiones. Era el tipo de confusión que surge cuando la realidad no encaja en la teoría que tenías sobre ella, y tienes que decidir si revisas la teoría o sigues intentando encajar la realidad en un molde que claramente ya no sirve. Ella estaba en ese proceso de revisión involuntaria, sin ser del todo consciente de ello. Cada pequeña observación sobre su comportamiento era una pieza que no encajaba en el rompecabezas que había armado. Y los rompecabezas con piezas que no encajan, tarde o temprano, tienen que rehacerse desde cero. Hubo un momento específico, pequeño, casi banal, que se le quedó grabado de una forma desproporcionada al tamaño del gesto. Estaba claramente cansada, ese tipo de cansancio que aparece en el rostro antes que en las palabras. Y él, sin preguntar, sin llamar la atención sobre ello, simplemente reorganizó lo necesario ese día para que ella tuviera más tiempo. No dijo nada al respecto. No esperó que ella lo notara. Y ella solo se dio cuenta horas después, cuando ya había descansado, y comprendió que aquello había sido deliberado. Que él había visto, había calculado y había actuado, todo en silencio. Eso la incomodó de una forma que no esperaba. No el gesto en sí, el gesto había sido amable. Lo que la incomodó fue lo que implicaba, que él la observaba con más atención de la que ella había percibido. Que había un nivel de presencia y conciencia en el que no encajaba con la imagen de alguien frío y desinteresado. Y que tal vez, solo tal vez, estaba conviviendo con alguien completamente distinto a lo que había creído, y la diferencia no estaba en los grandes detalles, sino precisamente en esos gestos pequeños que nadie más veía. La armadura que había construido a lo largo de los años era sólida. Había sido probada muchas veces y había resistido. Pero las armaduras están hechas para resistir ataques, no para enfrentar amabilidades consistentes y silenciosas. No existe un escudo eficaz contra alguien que simplemente no ataca. Y fue ahí donde empezó a sentir, en los bordes de su conciencia, un ablandamiento que no había autorizado y que no sabía exactamente cómo revertir.
No era una caída, era una erosión. Lenta, gradual, casi imperceptible. Pero presente. El problema, y ella lo sabía, aunque no lo admitiera en voz alta, era que la erosión no se detiene a mitad de camino. Una vez que empieza, continúa. Y lo que estaba siendo erosionado no era solo la desconfianza hacia él. Era toda la versión que había construido sobre lo que podía esperar de las personas, sobre lo que era seguro sentir, sobre donde era peligroso bajar la guardia. Una revisión tan profunda como esa no ocurre sin costo. Y ella aún estaba lejos de entender cuál sería el tamaño de la cuenta. Porque aceptar que te equivocaste sobre alguien es una cosa. Aceptar que podrías haberte equivocado sobre ti misma, sobre lo que mereces, sobre lo que es posible, sobre lo que aún eres capaz de sentir, es algo completamente distinto. Y era exactamente hacia ese segundo tipo de aceptación hacia donde la vida, sin previo aviso, empezaba a conducirla. Hay un momento muy específico en la vida de una persona en el que se da cuenta de que la historia que contaba sobre alguien no era la historia completa. No es un momento dramático, la mayoría de las veces. No viene con música de fondo ni con una revelación impactante que cambia todo de golpe. Llega despacio, casi de forma sigilosa, a través de la acumulación de pequeñas evidencias que no encajan en la narrativa que habías construido. Y cuando finalmente te detienes y miras ese conjunto con honestidad, te das cuenta de que llevas demasiado tiempo ignorando piezas que no encajan, no porque estuvieran ocultas, sino porque no estabas preparada para ver lo que mostraban. Ella llegó a ese momento sin darse cuenta de que estaba llegando. Los detalles seguían apareciendo. No de forma espectacular, de forma cotidiana, que es precisamente el tipo de forma que más convence, porque lo cotidiano no tiene motivos para mentir. Empezó a notar que él tenía una relación con las personas a su alrededor que no encajaba con la frialdad que le atribuían. No era un calor exuberante, era un respeto constante. Trataba a quienes trabajaban con él con una consideración que ella no había anticipado. Recordaba cosas que personas menos atentas dejarían pasar. Había en él una conciencia sobre el impacto de sus acciones en los demás que resultaba difícil de conciliar con la imagen de alguien que trataba a las personas como piezas en un tablero. Comenzó a prestar atención a las historias que circulaban sobre él de una manera distinta, ya no aceptándolas como verdad automática, sino filtrándolas con una mirada más crítica. Y lo que encontró fue interesante, la mayoría de las historias describían resultados sin contexto. Describían lo que él había hecho sin mencionar por qué lo había hecho, sin considerar lo que estaba en juego, sin tener en cuenta las condiciones en que se tomaron las decisiones. Era como juzgar una respuesta sin conocer la pregunta. Y cuando empiezas a buscar la pregunta detrás de cada respuesta, el juicio cambia por completo. Hubo un episodio específico del que se enteró por casualidad, no porque alguien quisiera contarlo, sino porque estaba presente cuando el tema surgió en una conversación que no trataba sobre él. Una situación en la que había sido descrito como implacable por haber cortado un acuerdo a mitad de camino. Lo que nadie mencionaba en la versión que circulaba era lo que había ocurrido antes de ese corte, la ruptura de confianza, el intento de manipulación, la forma en que la otra parte había actuado de mala fe esperando que él no lo notara. El corte no había sido crueldad. Había sido respuesta. Y esa diferencia era enorme, pero solo era visible para quien se tomaba el trabajo de buscar el inicio de la historia en lugar de entrar en la mitad. Darse cuenta de eso le generó una incomodidad que no esperaba sentir. Porque cuestionar la narrativa sobre él significaba, automáticamente, cuestionar la narrativa sobre sí misma, sobre las decisiones que había tomado, sobre las emociones que había sentido, sobre la resistencia que había opuesto. Si él no era quien ella había creído que era, entonces parte del sufrimiento que había cargado desde el inicio estaba basado en una premisa falsa. Y lidiar con eso era complicado de una manera muy particular, no puedes simplemente devolver el sufrimiento cuando descubres que se construyó sobre un error.
Ya ocurrió. Ya dejó huella. Y la huella sigue existiendo incluso después de que el motivo es cuestionado. Pero había algo aún más difícil que cuestionar la narrativa sobre él. Era empezar a cuestionar por qué ella había construido esa narrativa tan rápido, con tanta solidez, sin dejar espacio para la duda. Y la respuesta honesta a esa pregunta decía algo sobre ella que no le resultaba cómodo enfrentar: era más seguro tener un enemigo claro que una situación ambigua. A un enemigo sabes cómo tratarlo, te defiendes, resistes, mantienes distancia. La ambigüedad exige que te quedes presente, que observes, que permanezcas abierta a lo que aún no sabes. Y permanecer abierta, para ella, siempre había sido la parte más aterradora de cualquier situación. Con esa percepción llegó una irritación que, en un primer momento, dirigió hacia él, lo cual era injusto, y ella sabía que lo era, pero resultaba más fácil que dirigirla hacia sí misma. Se volvió más cerrada durante algunos días, más medida en las interacciones, como si necesitara reafirmar la distancia que había empezado a disminuir sin que ella lo permitiera. Él lo notó, estaba segura de que lo notó, porque él lo notaba todo. Pero no comentó nada. No presionó. No intentó forzar una apertura que ella había decidido cerrar temporalmente. Simplemente continuó siendo como venía siendo, con esa constancia que era, al mismo tiempo, lo más simple y lo más desconcertante de él. Y fue precisamente esa constancia la que deshizo la irritación. Porque la irritación sostenida necesita combustible, necesita que la otra persona reaccione de una forma que justifique la postura defensiva. Cuando la otra persona simplemente no alimenta el conflicto, la irritación pierde sustento y se va apagando sola. Ella no quería admitirlo, pero así fue. En pocos días, la postura cerrada empezó a ceder no porque hubiera decidido ceder, sino porque mantener una defensa activa contra alguien que no ataca es, simplemente, agotador. Y ella ya estaba lo suficientemente cansada incluso antes de empezar esa batalla innecesaria. El proceso de deconstruir una imagen que te llevó tiempo construir tiene una textura muy particular. No es lineal, avanzas un poco, retrocedes, avanzas otra vez, te preguntas si estás avanzando en la dirección correcta. Había días en los que lo miraba y veía al hombre que empezaba a revelarse en los detalles, presente, constante, más complejo de lo que su reputación sugería. Y había días en los que el reflejo condicionado regresaba, la desconfianza automática, la interpretación negativa de un gesto neutro, la tentación de encontrar confirmación de lo que había creído antes. Esa oscilación era agotadora. Pero también, empezaba a notar, necesaria. Porque las revisiones verdaderas no son limpias. Son desordenadas, contradictorias e incómodas, y es precisamente eso lo que las hace reales. Hubo una tarde en la que él estaba resolviendo algo que claramente era complicado, ella lo notaba en la postura, en el silencio más concentrado de lo habitual, en la forma en que los músculos de su rostro se tensaban ligeramente. Y por primera vez desde que todo había empezado, sintió algo que no era gratitud por lo que él resolvía, ni alivio por lo que él no hacía. Era algo más simple y más inquietante, sintió ganas de preguntarle si estaba bien. No por obligación. No por protocolo. Como un impulso genuino. Y reconocer ese impulso fue como mirarse al espejo y ver una expresión que no sabía que su rostro era capaz de hacer. No preguntó ese día. El impulso llegó y se fue antes de que supiera qué hacer con él. Pero quedó registrado, de la forma en que quedan las cosas genuinas, incluso cuando intentamos no prestarles atención. Y ese registro fue la primera señal concreta de que algo había cambiado en un nivel más profundo de lo que había percibido hasta entonces. Ya no era solo la narrativa sobre él la que estaba siendo revisada. Era la narrativa sobre lo que ella misma era capaz de sentir, y sobre lo que aún estaba vivo dentro de ella, a pesar de todo lo que había intentado proteger, cerrar y mantener fuera del alcance de cualquiera.
Lo que vendría después ya no dependía de ninguna decisión consciente. Porque hay procesos dentro de nosotros que siguen su propio ritmo, independientemente de cuanto la razón intente controlarlos. Y ese proceso, el de reconocer que el corazón ya había tomado una dirección que la mente aún fingía no ver, apenas estaba comenzando. Hay algo que nadie te dice sobre cambiar de opinión respecto a alguien, el proceso no empieza en la cabeza. Empieza en el cuerpo. En pequeñas respuestas físicas que aparecen antes de que tengas tiempo de pensar, antes de que des permiso, antes incluso de que reconozcas lo que está ocurriendo. Un leve relajamiento en los hombros cuando él entra en el ambiente. Una atención distinta cuando habla, incluso cuando habla de cosas sin importancia. Una nueva conciencia de su presencia en el espacio, no como amenaza, no como problema, sino simplemente como presencia. Y cuando finalmente notas esas respuestas, ya llevan ahí el tiempo suficiente como para no poder negarlas con facilidad. Ella lo percibió en una mañana común, sin ningún elemento extraordinario que justificara esa percepción. Estaban en el mismo espacio de siempre, haciendo cosas por separado, como solían hacer. Había una compañía silenciosa que se había instalado entre ellos de forma tan gradual que apenas había notado el momento en que el silencio compartido dejó de ser incómodo y pasó a ser confortable. Y fue precisamente en medio de ese silencio cómodo cuando se sorprendió pensando en él, no en relación con el acuerdo, no en relación con lo que hacía o dejaba de hacer, sino en él como persona. Como alguien a quien estaba empezando, contra toda la lógica que había construido, a querer conocer de verdad. La incomodidad que siguió a esa percepción fue inmediata y proporcional. Porque reconocer que sentía curiosidad genuina por él significaba admitir que la distancia emocional que había mantenido con tanto cuidado se había reducido sin su autorización. Y las distancias que se reducen sin permiso son peligrosas, al menos así había aprendido a pensarlo. Que la cercanía no planificada era vulnerabilidad no gestionada. Que sentir algo antes de decidir sentirlo era perder el control. Y perder el control, en el vocabulario emocional que había construido a lo largo de los años, era sinónimo de salir lastimada. Intentó restablecer la distancia de la forma que sabía hacerlo, volviéndose hacia adentro, siendo más medida en las interacciones, respondiendo lo necesario y sin ir más allá. Pero esta vez había algo distinto respecto a las otras veces en que había hecho ese mismo movimiento. Esta vez, la distancia se sentía artificial. Se sentía como un esfuerzo visible, como contener la respiración, puedes hacerlo por un tiempo, pero el cuerpo tarde o temprano insiste en respirar. Y empezó a darse cuenta, con una mezcla de resignación y algo que aún no quería nombrar correctamente, de que se estaba esforzando por sentir menos de lo que estaba sintiendo. Y el esfuerzo, en cuestiones del corazón, rara vez funciona como estrategia. Las miradas empezaron a ocurrir de una forma que ya no podía ignorar. No eran miradas dramáticas, no estaban cargadas de una intención evidente, eran simplemente más largas de lo necesario. De esas que duran un segundo más de lo que la situación exige y que, en ese segundo extra, contienen una cantidad desproporcionada de información. Había empezado a notar sus miradas. Pero lo que realmente la inquietaba era darse cuenta de que las suyas hacían lo mismo, se demoraban un segundo más, cargaban más de lo debido, revelaban lo que había decidido no revelar. Había una conversación que habían tenido unos días antes, breve, sobre algo completamente banal, que ella seguía repasando sin motivo aparente. No había nada especial en lo que se dijo. Pero había algo en la forma en que él lo había dicho, en una inflexión casi imperceptible que sugería más atención de la que las palabras indicaban. Y ella volvía a ese momento como quien vuelve a un fragmento de música que no puede sacarse de la cabeza, no porque sea extraordinario, sino porque algo en él resonó en un lugar que no sabía que estaba abierto. La rutina que se había formado entre ellos tenía una cualidad que ella no había experimentado antes, y tardó en encontrar la palabra que definiera que la hacía distinta de las otras rutinas que había vivido. Finalmente la encontró,
seguridad. No la seguridad que viene de acuerdos o garantías externas, la seguridad que viene de saber que el espacio que ocupas no será invadido, que lo que sientes no será usado en tu contra. Que puedes ser exactamente quien eres en ese momento sin tener que calcular las consecuencias. Era una sensación nueva. Extraña en su novedad. Y perturbadora precisamente porque era demasiado buena como para saber cómo recibirla. Una noche, no logró dormir, no por ansiedad, que solía ser la causa de sus noches difíciles, sino por exceso de conciencia. Se quedó despierta pensando en él con una claridad que el día rara vez permitía. Pensando en quien parecía ser detrás de todo lo que los demás decían que era. Pensando en lo que había de real en lo que ella había observado durante semanas. Y pensando, con una honestidad que la oscuridad de la habitación hacía más fácil que la luz del día, que había una pregunta que había evitado hacerse porque la respuesta tenía implicaciones demasiado grandes. ¿Qué sentiría si él no estuviera allí? La pregunta quedó suspendida en el techo durante un largo rato. No la respondió esa noche, o tal vez sí, pero eligió no registrar la respuesta de forma consciente. Porque hay preguntas que uno se hace sabiendo la respuesta, pero pospone el momento de reconocerla porque reconocerla lo cambia todo. Y ella aún no estaba lista, o al menos eso se decía a sí misma. Pero la pregunta había sido formulada. Y las preguntas hechas con honestidad no desaparecen porque decidas no responderlas. Se quedan. Esperando. El miedo que había disminuido en las últimas semanas volvió en ese punto, pero con un rostro distinto. Antes, el miedo era hacia él, hacia lo que podría hacer, hacia lo que toda esa situación podría costar. Ahora, el miedo era hacia sí misma. Era el miedo de estar sintiendo lo que estaba sintiendo. Era el miedo de que aquello fuera real y no una confusión pasajera que desaparecería con el tiempo. Era el miedo de que la mujer que había construido toda una vida sobre no depender de nadie estuviera, silenciosamente, empezando a depender, no de alguien para resolver problemas, sino de alguien para estar presente. Y ese tipo de dependencia era el más aterrador de todos, porque no tiene una solución práctica. Solo tiene elección. Se quedó con ese miedo durante algunos días sin saber qué hacer con él. No había manual, no había camino evidente, no había forma de calcular el riesgo con la precisión que ella prefería. Solo había la sensación creciente de que estaba en medio de algo que ya tenía tamaño propio y dirección propia. Y que la única decisión real que aún le correspondía era qué hacer con lo que estaba sintiendo cuando llegara el momento de enfrentarlo de verdad. Y ese momento estaba más cerca de lo que imaginaba. Porque hay cosas que no esperan a que estés lista. Simplemente llegan, y cuando llegan, descubres de que estás hecha realmente. Hay una diferencia enorme entre elegir a alguien porque lo necesitas y elegir a alguien porque lo quieres. Ella conocía bien la primera situación, había vivido dentro de ella el tiempo suficiente como para saber exactamente cómo pesa, cómo ocupa el pecho de una forma que no deja espacio para nada más. Pero la segunda era territorio desconocido. Era el tipo de lugar que había aprendido, a lo largo de los años, a no visitar, porque visitarlo exigía bajar la guardia, y bajar la guardia exigía confiar. Y confiar exigía creer que el suelo no iba a desaparecer bajo sus pies en el momento en que se relajara. Y creer eso, para ella, siempre había sido el paso más difícil de todos. Lo que cambió no fue una decisión tomada en una mañana específica con claridad y determinación. Fue una acumulación. Fue la suma de todas aquellas noches en vela, de todas esas miradas que duraban un segundo más de lo necesario. De todos esos gestos silenciosos que había intentado ignorar y que seguían existiendo independientemente de cuanto intentara no verlos. Fue la percepción gradual, resistida y finalmente aceptada, de que la versión de sí misma que había sobrevivido a todo eso, la versión cerrada, calculadora, que no esperaba nada de nadie, no era su versión completa. Era solo la versión que había aprendido a existir en un mundo que no había sido amable.
Y el mundo, en ese espacio específico, la había sorprendido. Cuando finalmente dejó de resistirse, no al sentimiento en sí, sino a la posibilidad de que el sentimiento fuera legítimo, sintió una ligereza que no esperaba encontrar. No la ligereza de quien resuelve un problema, sino la de quien deja de cargar un peso que llevaba por elección propia. La armadura no desapareció de golpe, las armaduras construidas durante años no se desvanecen de la noche a la mañana. Pero había encontrado, por primera vez, a alguien en cuya presencia la armadura parecía menos necesaria. Y ese descubrimiento, pequeño en forma pero enorme en significado, cambió algo fundamental en la forma en que se veía a sí misma. Él nunca le había pedido que cambiara. Nunca había sugerido que había algo incorrecto en la forma en que ella era. Nunca había intentado reformarla, suavizarla, hacerla más fácil de tratar. Simplemente se había quedado, con constancia, con respeto, con esa presencia sólida que no invade pero tampoco desaparece. Y había algo profundamente raro en eso. Porque la mayoría de las personas, cuando se encuentran con alguien cerrado, reaccionan de dos maneras, o intentan forzar la apertura, o se rinden y se van. Él había encontrado una tercera opción que ella no sabía que existía, quedarse presente sin exigir que ella fuera distinta de lo que era. Y fue precisamente eso lo que, con el tiempo, hizo que ella quisiera ser distinta, no por él, sino por sí misma. La conversación que había evitado durante tanto tiempo ocurrió de una forma que no fue dramática ni planificada. Surgió en medio de una tarde común, con esa naturalidad que a veces tienen las cosas importantes cuando finalmente llega el momento adecuado. No había guión, no había preparación emocional. Solo había dos adultos en un espacio que, poco a poco y contra toda expectativa, se había vuelto lo suficientemente seguro para la verdad. Ella habló. No todo de una vez, las palabras salieron a fragmentos, con las pausas que aparecen cuando estás diciendo algo que nunca habías dicho en voz alta. Y él escuchó. Con esa atención que ella había aprendido a reconocer como algo propio de él, total, sin prisa, sin interrupciones. Lo que él dijo cuando ella terminó no fue lo que diría un personaje de historia romántica. No fue grandioso. No fue construido para impresionar. Fue honesto, y su honestidad tenía una cualidad específica que ella había notado desde el principio, no era la honestidad de quien no tiene filtro. Era la de quien elige deliberadamente no usarlo porque cree que la otra persona merece la versión real. Y recibir eso, ser tratada como alguien que merece la versión real, fue más impactante que cualquier declaración elaborada. Lo que se construyó entre ellos a partir de ahí no fue perfecto, y ella había aprendido a desconfiar de lo que parece perfecto, así que lo imperfecto era, paradójicamente, más tranquilizador. Había negociaciones, había momentos de fricción, había la tensión natural de dos personas con historias pesadas intentando encontrar un ritmo común. Pero también había algo que no sabía nombrar de otra forma que no fuera presencia, la sensación concreta de que había alguien al otro lado que no iba a desaparecer cuando las cosas se pusieran difíciles. Y para una mujer que había pasado toda la vida enfrentando lo difícil sola, tener a alguien presente no era un detalle. Era todo. Pensó, en cierto momento, en el sí que había dicho en aquel altar. En lo vacío que había sido ese sí en ese entonces, una rendición, no una elección. Y pensó en lo irónico que era que justamente ese sí forzado, dicho sin ganas y sin esperanza, hubiera abierto la puerta a una historia que nunca habría imaginado para sí misma. No porque un matrimonio forzado sea algo que deba romantizarse, no lo era, y ella lo sabía con claridad. Sino porque a veces la vida encuentra caminos que uno jamás elegiría conscientemente, y en esos caminos coloca exactamente lo que uno necesitaba encontrar sin saber que lo necesitaba. Lo que había aprendido, no de forma teórica, sino en la piel, en lo cotidiano, en los detalles que nadie más vio, era que el amor no se anuncia. No llega con fanfarria, no se presenta como solución, no promete nada que luego pueda exigirse.
Llega en el silencio compartido de una tarde común. Llega en el gesto que nadie pidió pero que apareció en el momento justo. Llega en la constancia de alguien que podría haberse ido y eligió quedarse, no por obligación, no por acuerdo, sino porque había algo allí que valía la pena. Y reconocer eso, después de tanto tiempo creyendo que algo así no existía o que no era para ella, fue el acto más valiente que había hecho en toda su historia. El segundo sí, el que vino después, el que no estaba en el acuerdo, el que dijo cuando había una elección real, salió de un lugar completamente distinto al primero. Salió con voz firme también, pero con un calor que el primero no tenía. Salió con los ojos abiertos y el corazón disponible, que son precisamente las dos cosas que el primer sí no pudo tener. Y cuando lo dijo, hubo algo en el rostro de él, una apertura pequeña, casi imperceptible, que ella reconoció porque había aprendido a leer lo que él no decía en voz alta, que confirmó lo que ya sabía. Que aquello era real para ambos. Que habían llegado, por un camino que ninguno de los dos habría trazado, a un lugar en el que ambos necesitaban estar. Historias como esta no tienen una moraleja simple. No enseñan que el sufrimiento siempre lleva a una recompensa, ni que la paciencia garantiza un final feliz. Enseñan algo más difícil y más verdadero, que las personas rara vez son lo que parecen cuando se las mira desde lejos, que las circunstancias más duras a veces revelan lo que las fáciles nunca revelarían. Y que el coraje de revisar lo que crees, sobre los demás y sobre ti misma, puede ser lo único que separa una vida cerrada de una vida real. Ella había llegado a ese altar sin elección. Había salido de allí, meses después, con más elección de la que jamás había tenido. Y esta vez, eligió. Y si esta historia te hizo sentir algo, si en algún momento te viste en ella, en la forma en que cargaba, en la forma en que resistía, en la forma en que fue, poco a poco, aprendiendo a confiar en lo que no esperaba. Entonces presta atención a lo que viene a continuación. Porque hay otra historia. Y esa otra historia es diferente de esta de una manera que te hará percibir, con una claridad incómoda, cuánto cambia tener a alguien a tu lado cuando todo se derrumba. Cuánto transforma tener una presencia que sostiene en lugar de empujar. Cuánto pesa, de una forma completamente distinta, cuando eso no existe. En esta próxima historia, no hubo protección. No hubo alguien que retrocediera cuando podría haber avanzado. No hubo gestos silenciosos que llegaron en el momento adecuado. Hubo una mujer. Hubo un momento en que necesitaba que alguien se quedara, y todos se fueron. Y lo que ocurrió después fue presenciado por muchos, e interrumpido por nadie. Es el tipo de historia que no te deja indiferente. Que confronta. Que te hace preguntarte dónde estarías en ese momento, del lado de quienes miraban, o del lado de quien estaba sola. Si esta te tocó, la siguiente te va a confrontar de verdad. Mira ahora, el pueblo entero observó mientras su dignidad era destruida, y entiende, en la práctica, la diferencia entre atravesar la vida con alguien a tu lado, y enfrentarla completamente solo. El enlace está aquí. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento, porque historias como estas llegan cada semana, y no querrás perderte la próxima.